Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a explicar, ¿verdad?, cómo crear o realizar un análisis de datos, ¿verdad?, para poder luego, ¿verdad?, enviarlo a nuestro programa, en este caso, ¿verdad?, SPSS en la versión 26, ¿verdad?, y poder trabajarlo, ¿verdad?, de manera eficaz. Por ejemplo, aquí voy a trabajar, ¿verdad?, en una hoja de Excel, ¿verdad? Por ejemplo, dice la educación a distancia, evaluando su efectividad entre los estudiantes y los padres de familia. Ok, lo principal, ¿verdad?, al inicio, para crear, ¿verdad?, lo que son datos estadísticos, ¿verdad?, y crear un análisis, ¿verdad? Sería, ¿verdad?, primero verificar, o en este caso, ¿verdad?, ver a qué sector va a ser dirigido. En este caso, nosotros pues vamos a dirigirlo, ¿verdad?, en este caso, la educación a distancia o en la educación online. ¿Verdad? Que en estos tiempos, ¿verdad?, es muy importante, ¿verdad?, reconocer patrones para ver pues cómo ha sido su aceptación, ¿verdad? Qué tipo de personas son las que lo han estado aceptando, ¿verdad? Por ejemplo, cómo lo ven, cómo lo perciben, ¿verdad? Desde la perspectiva estudiantil, de la perspectiva docente inclusive, ¿verdad? Y desde las perspectivas de las organizaciones. Entonces, a nivel de sociedad, pues tenemos que saber más o menos cómo se está percibiendo para ver pues en qué podemos mejorar y qué tipo de datos son los que se van a utilizar. Entonces, aquí vamos a utilizar, ¿verdad?, una plantilla, ¿verdad?, de una alumna que en este caso pues ya lo había realizado. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, por ejemplo, datos personales. Dentro de los datos personales, ¿verdad?, en el análisis estadístico no siempre se tiene que pedir un nombre, ¿verdad?, de la persona, sobre todo por la confidencialidad, ¿verdad?, de esta. Así que no siempre, ¿verdad?, va a ser posible pues solicitar el nombre, ¿verdad? Mucho menos la identidad, porque son datos a veces que los usuarios, o en este caso las personas, omiten, ¿verdad?, o tratan de no compartir por temores, ¿verdad?, quizás a que se usen de otra manera, ¿verdad?, que quizás no es nuestro objetivo, pero eh, a veces ocurre, ¿verdad? Entonces son datos que van a omitirse y por recomendación, pues no siempre en todos los casos se va a utilizar, ¿verdad? Pero sí, vamos a utilizar datos como por ejemplo el sexo, ¿verdad? Masculino, femenino. Podemos irlos marcando, ¿verdad?, un número, ¿verdad?, de reconocimiento, en este caso uno y 2, ya que en el programa estadístico lo utilizamos mucho. Por ejemplo, al momento de definir un valor, ¿verdad?, definimos con las etiquetas, ¿verdad?, de que uno va a ser para mujer y 2 va a ser para hombre. ¿Dónde lo vamos a utilizar? En la vista de datos. Por ejemplo, en el género. Ya sabemos que, por ejemplo, si uno es mujer y 2 es varón, entonces le vamos a dar aquí. Por ejemplo, género dice 2, entonces puede ser equivale a un hombre, uno mujer y uno mujer. Entonces, más que todo para ir definiendo, ¿verdad?, ese tipo de etiquetas, ¿verdad? Ahora bien, también tenemos, ¿verdad?, podemos definir un rango etario, ¿verdad?, de edades. Por ejemplo, aquí ya se definió, ¿verdad? Esto no es una regla, pero sí se puede utilizar, ¿verdad? Entre 18 a 25, entre 26 a 34 y entre 35 a 40, ¿verdad?, como mínimo, ¿verdad? Para definir, por ejemplo, si hay personas de más edad, entonces pues se puede agregar entre 40 a 45, ¿verdad? Porque sé que hay personas que mayores que aún están estudiando universidad, pues entonces se puede agregar. Entonces, esto dentro de los datos personales, ¿verdad? Pues quizás se le puede poner un teléfono, ¿verdad? Para quizás hacerle una llamada o seguirlo contactando para una futura no entrevista, sino que una futura eh, quizás solicitud de datos, en este caso que vayamos a hacer pues nuevamente una encuesta y querramos actualizar los datos. Entonces, quizás se pueda agregar el teléfono para eso. Es opcional. Ahora, a nivel de estudio podemos definir, ¿verdad?, que uno puede ser primaria, dos puede ser secundaria y tres universidad. Como va dirigido prácticamente a gente, personas universitarias, ¿verdad? Entonces puede quedar hasta universidad. Ahora, en los datos laborales podemos poner varias opciones, ¿verdad? ¿Cuál es su ocupación? Sería la pregunta. Y podemos poner, ¿verdad?, hasta cinco opciones como las que aparecen ahí. Podemos poner, ¿verdad?, uno, el valor de uno sería estudia y trabaja, dos, solo trabaja, tres, estudia y ayuda en casa, cuatro, solamente estudia y cinco, solo estudia y no tiene negocio. Pudiésemos poner que no trabaja inclusive, ¿verdad? Pero como es un joven, entonces quizás estudia y trabaja o estudia y no trabaja. Entonces, vamos a dejarlo de esta manera, ¿verdad? Ahora, aparte de los factores económicos, por ejemplo, vamos a definir la pregunta, ahora, en tu hogar, ¿quién trae el ingreso económico? Vamos a hacer uno mi persona, dos mis padres, tres solo mamá,
cuatro solo papá o cinco ninguno. Porque casi esto es remoto, pues normalmente pues siempre alguien de la familia trabaja, ¿verdad? Ahora accesos a tecnología, que es la que pues, creo que un poco más la parte interesante, donde nos interesa ahora más o menos saber qué tipo de acceso a tecnología tiene la persona en ese momento. Ok, ¿dónde recibe las clases virtuales, verdad? Siempre definiendo categorías de valores. Uno en casa, dos casas de un vecino, porque sí puede existir la posibilidad. Tres en un ciber. Siempre existen los ciberes y podemos ser, pues, usar esa opción todavía como válida. Ahora, ¿qué tipo de acceso tiene Internet? ¿Verdad? Wi-Fi hogar, datos móviles, me comparten, ¿verdad? Puede ser un amigo. No dispongo de ninguno. Entonces, siempre son datos, ¿verdad? Que son importantes, ¿verdad? Para más o menos pues saber este tipo de cosas, ¿verdad? Si tenés acceso a internet o no, si recibí las clases, ¿verdad? En dónde las recibí, para poder tener, ¿verdad? Luego una estadística clara de cuántas personas realmente pues tienen acceso a internet, cuántas personas realmente tienen, ¿verdad? Acceso a recibir clases virtuales o si tienen pues algún tipo de comodidad o no. Después si considerar las clases virtuales son mejor que las presenciales, entonces si no, podemos dejarlas siempre ¿verdad? Con valor uno y con valor 2 para al momento, ¿verdad? Esto siempre se facilita al momento ¿verdad? De querer que en la vista de datos no tengamos que estar ingresando dato por dato. Porque por ejemplo, aquí, pues aquí lo tenemos un ejemplo como de género y nota. Por ejemplo, género, el 2 es masculino, dos femeninos, uno femenino y uno femenino. No hay que estar, por ejemplo, ingresando cada vez hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, porque es tequioso, la verdad que es bien complicado. Entonces se utiliza siempre esa variable, por ejemplo, ya sabemos que uno corresponde, y si lo verificamos a mujer, aquí lo activamos y lo editamos en el programa, ¿verdad? 2 ya sabemos que equivale pues a un varón, a un hombre, aquí está. Y no estamos que tener para ingresar dato por dato, sino que ingresamos ya prácticamente un valor, ¿verdad? Que se identifica con los que ya hemos definido. Entonces, siguiente pregunta, ¿se tiene acceso a un dispositivo para aprender en línea? Sí y no. Luego viene, ¿verdad? Aparte de que si se pregunta si tiene acceso, en el caso de que sí tenga, ¿verdad? Entonces se viene a la segunda pregunta, en este caso, ¿verdad? ¿Por medio de qué ¿verdad? Dispositivo electrónico te conecta? Celular móvil, tablet, computadora de escritorio, computadora portátil. Si responde no, pues no, no podemos pasar a esta parte. Simplemente lo omitimos. Ahora, ¿cuál es el medio más utilizado por los maestros para brindar sus clases, ¿verdad? Entonces se hace una serie de listas, unos programas más conocidos, en este caso Teams, Google Meet, Zoom o alguna otra aplicación para que se utilice para eso. Ahora, ¿cómo es el ambiente en casa mientras recibes en clase, ¿verdad? Cómodo, incómodo, en este caso ruidoso, ¿verdad? Y normal. Siempre pues definimos aquí en las etiquetas el valor que se le va a dar. Aquí estamos trabajando en Excel, ¿verdad? Solamente para tener, por ejemplo, la plantilla de lo que vamos a trabajar, ¿verdad? En nuestro programa. Aquí tenemos, ¿verdad? Dice adaptación a nuevas tendencias tecnológicas. Usted considera que la comunicación entre maestro y alumno es fluida, entonces formulamos siempre la respuesta. Sí, dos para no, tres algunas veces, cuatro nunca. ¿Qué consejo le daría a los maestros para mejorar las clases virtuales? Pues lo dejamos como una pregunta, una respuesta abierta, ya para que la persona pues pueda decir con sus propias palabras o se define inclusive también. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí les podemos poner, ¿verdad? ¿Qué consejo le darías a tu maestro? Podemos poner pues que mejore sus clases, que sugerencias nada más. Normalmente se dejan estas preguntas abiertas para que responda el usuario. Según esta siguiente pregunta, dice qué tan efectivos son para ti las clases virtuales. Y formulamos, ¿verdad? No, no ha sido nada efectivo, ligeramente efectivo, eficaz o extremadamente eficaz. ¿Sí? La profesora responde a tus dudas durante la clase, entonces podemos decir sí, no, algunas veces, nunca, ¿verdad? Y la última sería, ¿verdad? ¿Te sientes satisfecho con el medio de enseñanza que utiliza tu profesor en línea? ¿Verdad? Entonces puede ser sí, un poco, dos satisfechos, tres insatisfechos, ¿verdad? Eso va a ser pues a criterio y evaluación, ¿verdad? De cómo se pueda formular la pregunta para la posible respuesta que pueda ¿verdad? Seleccionar el usuario. Y de esta manera, ¿verdad? Se hace, pues es bastante intuitivo el hecho de que podamos saber pues realizar una pregunta. Ahora bien, ¿verdad? Para poder formular las preguntas ya sabemos pues que tenemos que ver a qué tipo de sector nos vamos a dirigir.
¿verdad? Y así pues, saber qué tipo de preguntas vamos a formular. ¿Verdad? Siempre con el cuidado pues de no entrar pues, en tantos detalles íntimos de las personas, porque sabemos pues que a nadie nos gusta que nos consulten pues y nos pregunten cosas privadas, ¿verdad? O que salgan más allá del entorno, ¿verdad? De la relación que puede haber entre la encuesta, ¿verdad? Y las preguntas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Pero sí sabemos pues manejar los datos, entonces va a ser de gran importancia. Ahora después de que tenemos pues el análisis de los datos, ¿verdad? Lo que pasaría, ahora el otro paso es tomar cada dato y utilizar el programa, ¿verdad? Y aquí en vista de variable pues vamos definiendo. En este caso pues aquí tenemos, aquí ¿verdad? Sexo masculino y femenino. Por ejemplo aquí ya está una creada, ¿verdad? Y creo que género. Aquí tenemos masculino y femenino, ¿verdad? Hombre o mujer definido, ¿verdad? Y es lo que vamos a utilizar. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Pero esto es para, por ejemplo, cómo utilizarlo de ejemplo, los valores de la etiqueta, el tipo de columna, si lleva decimal, en este caso, pues aquí no lleva ningún decimal porque la parte de género, en este caso sexo, no tiene decimales, ¿verdad? El identificador, en este caso el nombre de la variable, tipo de variable que normalmente son numéricas, aquí sí en ese tipo, ¿verdad? Pero para este tipo, ¿verdad? De género se va a cambiar aquí. Bueno, sí podemos dejar la numérica porque vamos a utilizar uno, vamos a utilizar dos, ¿verdad? Para identificador. El ancho de la columna, los valores que se van a utilizar, ¿verdad? La alineación, el tipo de medida que se va a utilizar también, ¿verdad? Y después la vista de datos, que es donde vamos a trabajar todos los datos, en este caso, pues una línea para cada usuario, ¿verdad? Para ir respondiendo, ¿verdad? Cada una de las preguntas. Por mientras, pues se formula, pues, todo lo que es las preguntas de la encuesta. Puede ser una hoja de Word, pues en este caso una hoja de Excel, ¿verdad? Y aquí vamos a trabajar nuestros datos, ¿verdad? Entonces, cualquier consulta pueden dejarla, ¿verdad? Y comentarla y yo se las contesto con mucho gusto, ¿verdad? Si hay alguna duda. Muchas gracias, ¿verdad? Saludos.